Después del gran desastre en su primer recital, el chavo prometió que nunca más intentaría tocar la guitarra. Sin embargo, como buen terco, no pasó ni una semana antes de que volviera a soñar con convertirse en un gran músico. Todo comenzó cuando escuchó en la radio una canción que le encantó. Era una ranchera con un ritmo pegajoso, y el chavo no pudo evitar imaginarse a sí mismo en un gran escenario, rodeado de fans y con una guitarra en las manos. Pero había un problema, la guitarra de Don Ramón ya no existía. Bueno, existía, pero estaba en 2 pedazos guardados en una bolsa de basura. El chavo tenía que encontrar otra guitarra, pero ¿cómo? Primero pensó en pedirle prestada una a Kiko, pero sabía que su mamá jamás lo permitiría. Luego pensó en la Chilindrina, pero dudaba que ella tuviera una. Sí, solo necesito una caja, un palo de escoba y unas ligas. Con esa brillante idea en mente, el chavo empezó a reunir materiales de toda la vecindad. Una caja vieja que encontró en el basurero. Un palo de escoba, que tomó prestado sin permiso del señor Barriga. Unas ligas que sacó de los paquetes de pan que doña Clotilde guardaba. Después de un rato, logró construir algo que, en su imaginación, parecía una guitarra, aunque en la realidad se veía más bien como un instrumento de tortura medieval. Pero cuando intentó tocar su guitarra, lo único que consiguió fue un triste plop. Justo en ese momento apareció Don Ramón, quien al ver la escena, no pudo evitar reírse. Chavo, ¿qué es esa cosa? Es mi nueva guitarra, Don Ramón. Eso no es una guitarra, es un intento fallido de carpintería. Pero yo quiero aprender. Don Ramón, conmovido por la insistencia del chavo, suspiró y decidió ayudarlo de nuevo. Está bien, te voy a prestar otra guitarra, pero solo si prometes no romperla. Prometido. Por supuesto, todos sabemos que cuando el chavo promete algo, lo más probable es que termine en desastre. Las nuevas clases y los nuevos problemas. Ahora que tenía una guitarra decente, el chavo estaba listo para continuar sus lecciones. Lo primero que tienes que aprender es a afinar la guitarra. ¿A qué? A afinarla, para que suene bien. Ah, ¿y cómo se hace eso? Don Ramón comenzó a girar las clavijas para demostrarle, pero el chavo, impaciente, quiso intentarlo él mismo. Mire, yo puedo, dijo, girando una de las clavijas con todas sus fuerzas. De repente, ¡pang! Una de las cuerdas se reventó y le dio un latigazo en la nariz. El chavo, con la nariz roja y los ojos llorosos, asintió. Bueno, ya afinada, ahora sí te voy a enseñar unos acordes. Pero claro, la guitarra y el chavo no eran una buena combinación. Primero, cuando intentó hacer el acorde de sol, metió los dedos tan fuerte entre las cuerdas que quedó atrapado. ¡Ay, no puedo sacarlos! Chavo, suelta la guitarra. No puedo, la guitarra me atrapó. Después, cuando intentó tocar un rasgueo, movió la mano con tanta fuerza que la púa salió volando y aterrizó en el vaso de leche de la Chilindrina. Guácala, papá, ahora mi leche sabe a cuerda. Y lo peor fue cuando intentó hacer su primer solo de guitarra. Miren, ya puedo hacer como los rockeros. El chavo comenzó a mover la cabeza de arriba a abajo mientras tocaba. Pero, como era de esperarse, perdió el equilibrio y terminó cayendo dentro de su barril, con la guitarra encima. Chavo, mi guitarra, no fue mi culpa, el barril se metió en mi camino. Don Ramón se llevó las manos a la cabeza. Ay, chavo, no sirves para esto. Pero el chavo no se rindió. El reto de la vecindad, el chavo contra Kiko. Para sorpresa de todos, Kiko apareció con una guitarra nueva. Miren, mi mamá me compró esta guitarra porque yo sí soy un artista de verdad. El chavo lo miró con celos. Yo también puedo tocar. Ja, ni siquiera puedes sostener la guitarra sin caerte. Sí puedo. La Chilindrina, que siempre disfrutaba de una buena competencia, tuvo una idea. Hagamos un concurso, Kiko contra el chavo, y que todos votemos por el mejor guitarrista. La vecindad entera aceptó el reto. Don Ramón y doña Clotilde fueron los jueces. La Chilindrina organizó el evento, y hasta el señor Barriga decidió quedarse a ver el espectáculo. El primero en tocar fue Kiko. Ahora verán mi talento. Se acomodó la guitarra y comenzó a tocar, pero no sonaba nada. Ay, mi guitarra no sirve. Don Ramón revisó y se dio cuenta de que Kiko había olvidado afinarla. Típico de los que solo quieren presumir sin saber tocar. Kiko se puso rojo de la vergüenza. Luego fue el turno del chavo. Ahora sí, me toca. Tomó la guitarra y empezó a tocar, pero otra vez el sonido fue un desastre. Era una mezcla de ruidos extraños, notas desafinadas y un ritmo imposible de seguir. Todos en la vecindad se taparon los oídos. ¡Ay, esto es peor que el claxon del camión de Jaimito!, gritó la Chilindrina. Doña Florinda salió de su casa furiosa. Ya basta de tanto ruido. Y entonces, ocurrió el peor accidente de todos.
Mientras el chavo tocaba con emoción, Kiko, en un intento por distraerlo, le jaló la guitarra. Ambos forcejearon, y de repente, ¡pang! La guitarra salió volando y cayó justo sobre la cabeza del señor Barriga. ¡Ay! Todos se quedaron en silencio. Señor Barriga, ¿está bien?, preguntó don Ramón. El señor Barriga, mareado, solo pudo responder. Creo que prefiero que me cobren la renta antes que escuchar otro concierto. El fin de la carrera musical del chavo. Después de ese desastre, el chavo entendió que quizás la música no era su talento. Bueno, al menos lo intenté. Pero justo cuando estaba a punto de darse por vencido, apareció doña Clotilde con una sonrisa. Chavo, no te preocupes. No todos tienen que ser guitarristas. Tal vez tu talento sea otro. ¿Usted cree? Por supuesto. Hay muchas formas de hacer música, ¿por qué no intentas con la batería? Los ojos del chavo se iluminaron. Sí, voy a ser baterista. Don Ramón y todos en la vecindad se miraron con horror. No, y así, con otro desastre musical en puerta, la historia del chavo con los instrumentos apenas comenzaba. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, fue más que un simple comediante. Detrás del hombre que hizo reír a generaciones enteras se encontraba un ser humano con una vida personal llena de amor, desafíos y grandes aprendizajes. Su carrera estuvo marcada por la creatividad inagotable, el trabajo incansable y una pasión por el entretenimiento que lo convirtió en una leyenda de la televisión latinoamericana. Su familia, sus relaciones, sus inspiraciones y los momentos que definieron su trayectoria hasta convertirlo en uno de los íconos más grandes de la comedia en habla hispana. Roberto nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Desde niño, mostró un gran talento para la escritura y la creatividad, aunque en un principio no se imaginaba que su destino estaría en la televisión. Su padre, Francisco Gómez Linares, fue un dibujante e ilustrador de gran prestigio, mientras que su madre, Elsa Bolaños Cacho, se dedicó al hogar. La influencia artística de su padre le permitió desarrollar un gran amor por el arte y la narración de historias desde pequeño. Aunque estudió ingeniería en la UNAM, nunca terminó la carrera, pues su verdadera pasión se encontraba en la escritura y la creatividad. Con el tiempo, empezó a escribir guiones para programas de radio y televisión, destacándose por su capacidad para crear diálogos ingeniosos y situaciones cómicas que atrapaban al público. Fue durante esta época que adoptó el seudónimo de Chespirito, un apodo que le puso un director de cine que lo comparó con William Shakespeare, pero en una versión chiquita, de ahí el diminutivo. A finales de la década de los 60, Roberto ya era un escritor de renombre en la televisión mexicana. Sin embargo, su verdadero éxito llegaría cuando decidió actuar en sus propios programas. En 1970, debutó con Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, un programa de comedia donde participaban actores como María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, Rubén Aguirre, el profesor Girafales, y Ramón Valdés, Don Ramón. Este programa fue la base de lo que vendría después, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Fue en 1971 cuando nació El Chavo del Ocho, una serie que cambiaría para siempre la historia de la televisión. La historia de un niño huérfano que vivía en un barril y sus aventuras con los vecinos de una vecindad se convirtió en un fenómeno instantáneo. La sencillez de la historia, el humor blanco y los entrañables personajes conquistaron a niños y adultos por igual. Pocos meses después, El Chapulín Colorado hizo su debut, trayendo consigo una nueva forma de ver a los héroes. En lugar de un personaje fuerte y poderoso, el Chapulín era torpe, cobarde y lleno de ocurrencias, pero siempre terminaba salvando el día con frases icónicas como, no contaban con mi astucia. O, se aprovechan de mi nobleza. A pesar del éxito de sus programas, la armonía en el elenco no siempre fue perfecta. Durante los años 70 y 80, hubo varios conflictos entre los actores que llevaron a la salida de algunos personajes emblemáticos. Uno de los momentos más tristes para Chespirito fue la salida de Ramón Valdés, Don Ramón, quien decidió abandonar el programa por diferencias económicas. La ausencia de Valdés afectó profundamente al show, pues su personaje era de los más queridos. Otro conflicto que marcó la historia del programa fue la disputa con Carlos Villagrán, Kiko, quien dejó el elenco para intentar crear su propio programa. Esto generó tensiones entre Villagrán y Gómez Bolaños, y aunque con el tiempo se reconciliaron, la relación nunca volvió a ser la misma. A pesar de estos problemas, Chespirito siempre se enfocó en su trabajo y en mantener la calidad de sus producciones. Si bien Roberto Gómez Bolaños fue un hombre muy discreto con su vida amorosa, hubo un romance que marcó su vida para siempre, su relación con Florinda Mesa, quien interpretó a Doña Florinda en El Chavo del Ocho. Al inicio de la serie, Roberto estaba casado con Graciela Fernández, con quien tuvo 6 hijos.
Sin embargo, con el tiempo, su relación se fue desgastando, y en los años 80, su amor por Florinda Mesa se hizo evidente. Su relación generó controversia, ya que Florinda era parte del elenco y muchos especularon que su cercanía con Chespirito le daba privilegios dentro del programa. Sin embargo, ellos defendieron su amor y demostraron que su relación era genuina. En 2004, después de muchos años juntos, decidieron casarse oficialmente. Su relación duró hasta el final de sus días, y Florinda se convirtió no solo en su compañera sentimental, sino también en su aliada en los negocios y en su legado artístico. Uno de los mayores logros de Chespirito fue la increíble expansión de sus programas más allá de México. El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado fueron traducidos a varios idiomas y transmitidos en países como Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y hasta España. En Brasil, por ejemplo, El Chavo se convirtió en un fenómeno cultural, y hasta el día de hoy sigue siendo emitido en la televisión de ese país. Su humor traspasó fronteras porque era universal. Hablaba de temas como la amistad, la inocencia infantil y la importancia de la bondad, valores que cualquier persona podía entender sin importar su cultura o idioma. A medida que envejecía, Chespirito comenzó a reducir su actividad en la televisión. En los años 90, El Chavo del Ocho dejó de grabarse, pero las repeticiones del programa seguían generando gran audiencia. En los años 2000, Roberto se enfocó en escribir y en realizar giras de despedida con su obra de teatro 11 y 12, que se convirtió en un éxito rotundo. También se mantuvo activo en redes sociales, donde ganó millones de seguidores en Twitter, demostrando que incluso en la era digital, seguía siendo un ícono. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse en sus últimos años. En 2014, a los 85 años, Roberto Gómez Bolaños falleció en Cancún, dejando un legado imborrable en la historia de la televisión. Su muerte conmovió a millones de personas en todo el mundo. Se organizaron homenajes en varios países, y su funeral fue transmitido en vivo, con miles de fans despidiéndolo en el Estadio Azteca, un honor reservado solo para las leyendas. Hoy en día, el legado de Chespirito sigue vivo. Sus programas continúan transmitiéndose, sus personajes siguen siendo referencia en la cultura popular y su influencia en la comedia es innegable. Más allá de las risas, Roberto Gómez Bolaños dejó un mensaje claro: el humor no necesita ser vulgar ni ofensivo para ser exitoso. Con su estilo único, demostró que la comedia puede ser inteligente, emotiva y trascendental. Sin duda, su historia es la de un hombre que nunca dejó de soñar, que convirtió sus ideas en realidades y que logró lo que muy pocos pueden, ser inmortal en el corazón de millones.